Bienvenidos. Que Dios bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Y hoy, hermanos, si es verdad que estamos transmitiendo desde las playas de Punta Cana, República Dominicana, se le dio al pastor el plan después de todo. Ustedes ven que el que persevera triunfa. Lo que pasó, mis queridos hermanos, es que mi esposa, Damaira, mi suegra, necesitaban hacer una diligencia aquí en Santo Domingo y pidieron que alguien se ofreciera de voluntario. Entonces yo dije, bueno, yo me sacrifico. Alguien tiene que ir a la República Dominicana, saludar a su familia, pasarse 2 o 3 días en las playas de Punta Cana. Así que yo me sacrifiqué y me ofrecí para ser la persona de la familia que cumpliera con esta tarea, ¿verdad? Así que por eso estamos aquí, estamos orando por ustedes, esperamos que Dios esté bendiciendo a la iglesia. Estaremos de vuelta en un par de días, Dios mediante, pero hoy nos reunimos, aunque estamos en la distancia, con la iglesia de Chapel at Wayne online para rendirle culto al Dios vivo, como lo hacemos todas las semanas. Hoy en particular, primer domingo del mes. ¿Y qué pasa el primer domingo del mes? La iglesia de Jesucristo, en este caso la nuestra congregación local, celebra la Santa Cena. Y aunque lo hagamos de manera virtual, ahí en su casa usted está invitado a tomar el cuerpo, los elementos, la copa, el pan, para que juntos conmemoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero antes, comenzamos nuestro servicio de adoración, como siempre, alabando, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Oh, Dios de lo imposible te
que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, tú eres príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es aquel que se hizo carne, oh, lleno de gracia y verdad. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
Amén. Qué bueno es poder cantarle al Señor todos los días, pero particularmente los domingos, cuando como iglesia, unidos, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarle allí donde usted está, que como es costumbre, cada semana juntos leamos la palabra de Dios que hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos 7 al 20. Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 20. De la Nueva Versión Internacional leemos donde dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Señor, gracias por la recordación de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hoy tu iglesia reunida va a conmemorar esa santa cena, como tú lo indicaste, para que no olvidemos la razón de todo lo que sucedió aquella noche. En el nombre de Jesús. Amén. Al amanecer del domingo 7 de diciembre del año 1941, 7 de diciembre del 1941. Ustedes recuerdan, lo mencionamos incluso la semana pasada, que la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo entre el 39 y el 45. Pero no fue sino hasta el año 1941 que los Estados Unidos entró en la guerra. Y esa entrada de los Estados Unidos en la guerra se va a producir por este importantísimo acontecimiento del 7 de diciembre de 1941, cuando 350 aviones de guerra japoneses, los Zero japoneses, volaron por encima de las montañas de la isla Oahu y, dice un autor, ese día llovió muerte y destrucción sobre la base militar norteamericana en la isla de Pearl Harbor. 8 acorazados y 10 buques de guerras más pequeños fueron hundidos ese día, o puestos
fuera de servicio. 200 aviones estadounidenses fueron destruidos y 3.581 militares o murieron o fueron heridos aquel fatídico día. Uno de esos barcos fue el USS Arizona, el cual recibió una bomba japonesa en su propio centro, donde estaban las calderas, los tanques de aceite y el cargador de municiones, lo que hizo que el navío explotara y se hundiera en solamente 8 minutos. Y con él se llevó al fondo del mar 1.177 marineros norteamericanos. Aquel fatídico día fue lo que provocó que el presidente Franklin Delano Roosevelt, FDR, dijera que ese día viviría en la infamia, un día que viviría en la infamia. Los Estados Unidos van a entrar entonces a la guerra, aliados de los ingleses y de los franceses, en contra de los alemanes, los italianos y los japoneses, y se produciría un grito de batalla. Recuerden a Pearl Harbor, remember Pearl Harbor, que en español sería más bien no olviden nunca lo que pasó el día de Pearl Harbor. En la historia norteamericana han habido otros incidentes del mismo tipo. El más importante que pudiéramos señalar en el día de hoy fue lo que aconteció el 6 de marzo del 1836, conocida como la Batalla del Álamo, cuando un grupo de soldados mexicanos atacaron un fuerte comandado por Santa Anna, un fuerte de tejanos, provocándole la muerte a todos ellos. Solamente 2 escaparon con vida. Y de allí se produjo el grito de victoria, el grito de batalla, Remember the Alamo, que en español sería también, nunca olviden lo que pasó aquel día en el Álamo. Historias como estas se han repetido a lo largo y a lo ancho de la historia nuestra y de otros países. Remember, nunca olviden lo que pasó aquel día, para que ese recuerdo les permita seguir luchando por la libertad, luchando por lo que es importante. La cena del Señor no es un grito de batalla, pero es un llamado para que nosotros recordemos y por lo tanto para que nunca olvidemos lo que sucedió aquella noche. Hoy, al final del mensaje, como lo dijimos ya, estaremos celebrando juntos la cena del Señor, porque Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme cuando hagan esta celebración. Por lo tanto, lo que queremos compartir con ustedes en el mensaje de hoy son algunas cosas que nunca como cristianos debemos olvidar y que debemos recordar cuando nos sentemos juntos a la mesa para compartir el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Cuáles son aquellas cosas que Cristo quiere que recordemos y que nunca olvidemos? Número 1, que Él, Cristo, siempre estará con nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Dios se manifestó y vino para estar y caminar con nosotros, y después prometió que nunca nos dejaría. Dios va a estar con nosotros en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Yo quiero mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, Dios siempre va a estar con nosotros
cuando tengamos la tentación de darnos por vencidos y tirar la toalla, como hemos dicho tantas veces. Para ello tenemos que recurrir de nuevo a la archiconocida historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. Los hijos de Israel iban en camino, se levantaron los ojos y vieron que Faraón venía detrás de ellos y se llenaron de miedo porque pensaron tal vez que Dios los había abandonado en medio del desierto. Hablaron con Moisés, le dijeron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de allí? Ustedes conocen la historia. Pero en el versículo 13, Moisés le va a decir al pueblo: no teman, porque hoy ustedes van a ver la salvación de aquel que prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Y lo importante en esta historia, mis queridos hermanos, es que Dios se esforzó, Dios caminó la milla extra para que el pueblo estuviera consciente y seguro de que Él estaba presente todo el tiempo. Dios se presentó en la columna de fuego, Dios se presentó en la nube, Dios se presentó en el tabernáculo, Dios se presentó cuando se transfiguró Moisés. El Señor dio evidencia sobrada para que el pueblo entendiera que en medio de ellos se encontraba el eterno Dios. Hermanos, Dios hizo también para ti y para mí en el día de hoy un esfuerzo extraordinario, mandando a Cristo a estar presente en nuestras vidas para que nunca se nos olvide la promesa que Él hizo de que siempre estará con nosotros. Pero también Dios quiere que recordemos que siempre va a estar con nosotros cuando haya algún tipo de necesidad en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice la Biblia que Dios ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Por eso es que insistimos tantas veces en los pasados mensajes de que tenemos que tener fe y tenemos que tener esperanza. Que cuando Dios dice que Él va a satisfacer las necesidades de su pueblo, Dios lo va a cumplir. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que ustedes necesitan conforme a las gloriosas riquezas de Cristo. Y ponga atención. Es probable, dijo alguien una vez, que nosotros no tengamos todo lo que queremos en la vida, pero podemos con certeza tener a Dios y eso será suficiente. Usted a lo mejor no va a tener en la vida todo lo que usted quiere, pero usted y yo tenemos la posibilidad, la facilidad de tener a Dios con nosotros y eso debe ser suficiente. Dios va a estar ahí en todo tiempo, supliendo nuestras necesidades, conociendo cada una de ellas, y en su tiempo, mi querido hermano, Dios suplirá. En tercer lugar, en el punto 1, Dios quiere que recordemos y que nunca olvidemos que a lo mejor un día nos vamos a sentir solos, pero recuerden, como lo hemos dicho tantas veces, que nunca podemos estar solos si Dios está con nosotros, pero podemos sentirnos solos o podemos físicamente estar solos porque otros seres humanos nos han abandonado. Eso es posible. Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús va a prometer a los discípulos y a ti y a mí que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es probable que un novio, una novia, un esposo, una esposa, un padre, un hijo te abandone, pero Dios ha dicho que Él nunca se irá de nuestro lado. Dios ha prometido que Él estará siempre con nosotros, que Él está tan cerca de ti y de mí como una oración, que lo único que tenemos que hacer es llamarle y saber, aunque no lo sintamos, que su presencia está en medio nuestro. Dios también quiere que recordemos que Él va a estar con nosotros en los momentos difíciles. En Éxodo, otra vez, en el capítulo 3, Dios va a prometer que ciertamente va a estar con su pueblo. Que Dios no solamente va a sacar, le va a decir a Moisés al pueblo, sino que como evidencia
lo llevaría a adorar en la misma montaña donde originalmente se le presentó a Moisés. Él va a enseñarle a Moisés, al pueblo y a nosotros que Él es el Dios que nos va a mostrar el camino, pero además de eso, Él va a ser el Dios que va a iluminar el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es la salvación. El rey Williams de Inglaterra oró una vez y le dijo: Señor, si en el día de la batalla me olvido de ti, por favor, no te olvides tú de mí. Y él dijo eso porque él sabía que tú y yo podemos también olvidarnos de Dios. Pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Dios quiere que recordemos que Él estará con nosotros cuando haya peligro en nuestras vidas. En Isaías capítulo 43, ese hermoso pasaje, Dios va a decir: yo soy Jehová, yo soy tu Dios, yo fui el que te formó. Cuando camines por el fuego no te quemarás, cuando camines por las aguas no te ahogarás. Yo te voy a acompañar porque yo soy Jehová, tu Dios, tu Salvador, el que está contigo. Y hay una cantidad de pasajes en la Biblia donde la protección de Dios para tiempos difíciles es prometida, pero particularmente en el hecho, descansa todo, de que es la presencia de Dios lo que garantiza nuestra seguridad en cualquier circunstancia que nos encontremos. Por lo tanto, cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor, Dios quiere que no olvidemos y que recordemos, número uno, dijimos ya, que Él siempre va a estar con nosotros. Número dos, que Él es quien quita nuestro pecado. Dios quiere que nunca olvidemos esto, que Él es quien quita nuestras culpas, quien borra nuestros pecados. Mateo capítulo 26, 27 al 28. Cuando Jesús está hablando otra vez en el contexto de la Santa Cena, Él toma la copa y dice: tomen de ella, porque esta es mi sangre, la sangre del pacto, que será derramada para el perdón de los pecados. Hay un libro titulado Cuando el perdón no tiene sentido. Cuando el perdón no tiene sentido. Cuando se escribió el libro, el editor decidió poner en la portada del libro una imagen representando al hijo pródigo, pero más que al hijo pródigo, al padre del hijo pródigo. Y la foto, la pintura, está el padre del hijo pródigo abrazando a su hijo que acaba de regresar. Y usted, que conoce la historia y que ha leído la parábola del hijo pródigo, se puede estar imaginando al padre bien vestido, con los brazos abiertos, esperando que el hijo todo desbaratado y todo andrajoso viniera a pedir perdón. Y usted se imagina, ¿verdad?, al padre abrazando al hijo que vino a pedir perdón. Pero lo interesante de ese cuadro que aparece en ese libro es que la imagen no se limita solamente a mostrar el perdón y el amor del padre cuando abraza a su hijo, sino que al mismo tiempo el padre está defendiendo, protegiendo, cuidando al hijo de los palos y las piedras con que los vecinos querían atacarlo para que pagara su pecado de haber sido un sinvergüenza y de haber ofendido el honor de su padre. Por lo tanto, ese cuadro tiene una importancia doble, porque muestra, por un lado, el acto de amor del padre perdonando a un hijo arrepentido y al mismo tiempo a un padre protegiendo al mismo hijo de una culpa, de un castigo que él merecía, pero que sin embargo el padre no permitió que lo recibiera. Ustedes son muy inteligentes, ya ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Esa es también la imagen de Dios con nosotros.
Es la imagen del Padre que nos ha amado y nos ha ofrecido su amor incondicional y que espera solamente de nosotros que lo recibamos y que nos arrepintamos, pero al mismo tiempo es el Padre que nos protege de la condenación y el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Dios, en su gran amor, dice la Biblia, escogió soportar Él en Cristo el peso de nuestras culpas y de nuestros pecados. Por eso Isaías capítulo 53 va a decir que ciertamente Él fue el que llevó nuestros dolores, nuestras penas. Él fue afligido por Dios, Él fue azotado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El peso de la justicia de Dios cayó sobre Él y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 53 que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo. Cristo pagó el pecado de todos nosotros. El pecado el juicio y el castigo que merecíamos tú y yo. Entonces, si usted pregunta, bueno, entonces ¿qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo contigo, conmigo, con la Santa Cena? Bueno, de que Dios quiere que nosotros tengamos esa misma actitud, entendiendo que Dios no te odia cuando tú te alejas de Él, que Dios siempre te amará, que Él estará como el Padre vigilante esperando que regresemos al redil de las ovejas y que Él está deseando que todos aquellos que están apartados vuelvan al buen pastor. Es trágico, mis queridos hermanos, cuando un creyente pierde de vista el significado de la palabra redención, el significado de haber sido redimido. Pero es aún más terrible cuando un creyente se olvida del Redentor. El doctor Martin Lloyd Jones, un gran escritor, definió una vez a un cristiano como una persona que está asombrada por el hecho de que fue perdonado y no lo da por sentado. Doesn't take it for granted, como dicen en inglés. Una razón por la que Jesús instituyó la cena del Señor es para recordarnos el precio que Él pagó para salvarnos. Él fue el que llevó nuestras heridas con Él al Calvario. Y Él quiere que nosotros nunca olvidemos que fue Él quien tomó el lugar nuestro en la cruz. Dios no quiere que nosotros olvidemos su sacrificio, no por el bien de Él, sino por el bien nuestro. En siglo XIX, Irlanda fue azotada por una gran hambruna. Ustedes saben que muchos irlandeses emigraron hacia los Estados Unidos. Un joven muchacho se metió de polizonte en un barco. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Un polizonte es alguien que entra a un barco sin pagar y se va escondido de contrabando ilegal para viajar. Se escondió en el calabozo del barco y allí iba porque quería abandonar la hambruna que había en Irlanda para venir a los Estados Unidos. Sucede que en el camino, como pasó con el Titanic, este barco chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Inmediatamente todos los buques, los botes salvavidas comenzaron a llenarse de gente y comenzaron a alejarse del buque que se hundía. El capitán del barco, como siempre, fue el último en salir. Él se aseguró de que no quedaba nadie en el barco. Se montó en su bote salvavidas, que estaba lleno, no había espacio para más nadie, y comenzó a retirarse. Cuando de repente él vio que aquel muchacho que se había metido de polizonte en el barco salió y ahora corría el riesgo de hundirse con el barco, porque ya todo el mundo se había ido.
Pero el capitán dio la orden de que su bote salvavidas se devolviera y fuera hasta el barco. Y el capitán, en un barco hundiéndose, subió, bajó al muchacho, lo rescató, lo sentó en la silla del capitán, que era el único asiento vacío, y le dijo al bote que se fuera. El bote salvavidas se retiró y todos vieron al capitán hundirse con el barco. No sin antes el capitán decirle al muchacho: nunca se te olvide lo que se ha hecho hoy por ti. Los que han visto o han escuchado hablar de la película Saving Private Ryan, salvando al soldado Ryan, una tremenda película con Tom Hanks. La historia es sencillamente que una madre tiene 4 hijos, creo que son, los 4 van a la guerra y matan al primero, matan al segundo, matan al tercero. Entonces el presidente, cuando ve que esta madre está perdiendo a todos sus hijos y nada más queda uno, Private Ryan, él manda a un grupo de soldados, una compañía, a que vayan a Europa, creo que era, y rescaten al Private Ryan, al soldado Ryan, para que su madre no pierda a todos sus hijos en la guerra. La película se desarrolla, Tom Hanks es el capitán que lleva un grupo de hombres por todo el territorio de la guerra buscando al soldado Ryan. Lo encuentran y lo rescatan, no sin antes pasar por muchísimos problemas y perder muchísimos hombres. Incluso el propio capitán, representado por Tom Hanks, pierde la vida rescatando al soldado Ryan. Y al final, cuando él está a punto de morir, que ya cumplió su misión, le dice al soldado Ryan que nunca se te olvide lo que se hizo aquí por ti. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, fue la manera de Cristo decirnos a nosotros que nunca se les olvide a ustedes lo que se hizo esta noche por ustedes. A través del pan roto, a través del vino y la sangre derramada para satisfacer el pago de la salvación, por mi muerte, por mi sufrimiento, Jesucristo por colgar en un madero, por ser traspasado, por sufrir los insultos. Él quiso que nunca se nos olvide que a través de su sangre, Él borró nuestros pecados, que por medio de su cuerpo partido en la cruz y su sangre derramada se convirtió en el sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados. Nos redimió para la eternidad. Eso nos lleva al punto 3. Dios quiere que nunca se nos olvide que Él es el que nos da vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 51 dice: yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, porque yo doy mi vida por el mundo. Lo más importante, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que recordar en este punto es que la necesidad mayor de los seres humanos es la salvación y la vida eterna. Conseguir la vida eterna debería ser nuestra meta más apremiante en la vida, porque ¿de qué le sirve a uno vivir 100 años en la tierra cuando aquí usted y yo sabemos que la vida es efímera y corta? Lo mismo. Le voy a confesar algo, no se lo cuenten a nadie, pero entre usted y yo vivo frustrado a veces con el tema de que la vida es tan corta que uno se levanta un día por la mañana, como me pasa a mí a veces, digo, pero parece como que yo me acosté cuando tenía 20 años y cuando me levanté al otro día ya tengo 55. ¿A dónde se fueron todos estos años tan rápido? Y le voy a confesar otra cosa más. Sería fantástico, ¿verdad?, que Dios nos dé 50 años más de vida y que lleguemos a 100.
Pero a veces yo digo, ¿y cuál es el uso? Y no piense mal de mí, por favor, pero ¿cuál es el uso de llegar a 80, 90, 100 años cuando usted y yo sabemos que ya a esa altura no queda mucho por hacer? Lo que estoy tratando de enfatizar es la brevedad de la vida. Y lo peor todavía es que hay personas que pasan por la vida sin saber qué pasaron y después se van para el infierno. Porque que quede claro, esa mentira de que cuando usted se muere se acabó todo, eso no es verdad. Porque hay una realidad muy grande de que hay dos destinos cuando pasemos de este mundo. O iremos al cielo a la presencia de Dios, o pasaremos la eternidad en el infierno. No nos dejemos engañar. La vida eterna es la necesidad más imperiosa de los seres humanos. Por eso, cuando Jesús y Nicodemo tuvieron aquella famosa conversación en Juan capítulo 3, Jesucristo le va a decir: Nicodemo, Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no cree ha sido condenado, pero el que cree recibirá salvación y vida eterna. La vida eterna es nuestra mayor necesidad y la única manera de recibirla es cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es quien a través de su Santo Espíritu nos da vida eterna, nos da salvación, nacimiento espiritual, regeneración de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo, obtenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón espiritual. Nos convertimos en hijos de Dios y venimos a ser parte de la familia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro punto número 4. De que Dios quiere que recordemos y nunca olvidemos que su sacrificio y lo que recordamos cada vez que nos juntamos para celebrar la cena del Señor es que Él nos compró el derecho de ser partes de la familia de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 al 13 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sino de Dios. Y yo creo que usted me pregunte: pastor, ¿cuáles son los beneficios de ser parte de la familia de Dios? Gracias por preguntar, porque se lo voy a decir. Número 1. Uno de los beneficios de ser parte de la familia de Dios es que podemos relacionarnos con Dios como un Padre amoroso. Hemos hablado de eso muchas veces. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Podemos entender y saber que podemos tener una relación de padre e hijo, pero no una relación cualquiera de padre e hijo, pero una relación con el Padre amoroso, perfecto, que nos extiende su compasión y que nos trata como hijos amados. En el Salmo capítulo 103, versículo 13, dice la Biblia que como un padre tiene compasión de sus hijos, así también demuestra Dios su compasión por aquellos que le temen. Como hijos de Él, Él promete ocuparse de todas aquellas cosas que nos preocupan en la vida. En 1 Juan capítulo 2 versículo 12 dice: os escribo, queridos hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa del nombre de Jesucristo. Otro beneficio de ser parte de la familia de Dios es que tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todas las cosas que hacemos. Debido a la obra salvadora de Cristo, disfrutamos de una relación no solamente con el Padre, pero también con la tercera persona de la Trinidad. Porque es este el que permite que nosotros le llamemos Abba, Padre, Papito, y podamos tener esa relación familiar con Él. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Como sus hijos, el Espíritu testifica por nosotros y fortalece la relación que hay entre padre e hijos. También uno de los beneficios es que nos relacionamos con los creyentes como parte de una gran familia.
¿Cuántas veces hemos insistido en la verdad de que al venir a Cristo compramos un privilegio extraordinario que es ser parte de la familia de Dios aquí en la tierra? Heredamos toda una familia nueva, hombres y mujeres de Dios, hermanos en Cristo, que van a fortalecer nuestra vida espiritual, que nos van a apoyar en el caminar diario, que nos van a hacer sentir como que pertenecemos, porque realmente somos parte de la familia de Dios aquí en la tierra, esperando ser parte de la gran familia de Dios un día en el reino de los cielos. Al celebrar la cena del Señor, Dios quiere que no olvidemos ninguna de esas cosas. Al llegar a la mesa, nosotros recordamos frases que encarnan una vida, símbolos que gotean de significado, un significado abrumador, y nosotros debemos a cambio presentar una respuesta de gratitud por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y quiero terminar con una historia. En la mañana del 12 de noviembre de 1986, Jamie Stepp, una joven adolescente, viajaba en su jeep desde Stillwater, Oklahoma, para ir a comenzar su trabajo por la mañana en un restaurante que estaba cerca de la interestatal. Ya casi llegando a su trabajo, saliendo de la carretera interestatal para ir a su trabajo, otro vehículo que venía en vía contraria a más de 90 millas por hora, se le vino encima a Jamie. Ella trató de esquivar al carro que venía encima, pero fue demasiado tarde. Fue impactada de frente en el mismo lugar del conductor y Jamie perdió la vida instantáneamente aquel fatídico día. El joven que conducía el otro vehículo, a pesar de lo fuerte que fue el accidente y de haber salido incluso disparado, cuando se levantó, apenas tenía unos rasguños, unos moratones y un brazo roto. Pero prácticamente salió caminando de aquel terrible accidente. Sin embargo, una joven con ojos azules brillantes y un futuro todavía más brillante perdió la vida. El joven se llamaba Lucas Jones. Lucas venía de una fiesta con sus amigos donde había tomado demasiado cerveza y estaba embriagado. Estaba borracho. Y cuando finalmente un muchacho con 17 años fue llevado a la corte, arrestado, la gente comenzó a sentir pena por él, porque también era un muchacho de 17 años que nunca había hecho nada mal hecho, estudiante brillante en la universidad, miembro de la banda de la escuela, incluso miembro de la iglesia local del pueblo. Su único pecado, su único error fue haber tomado alcohol esa noche y en vez de haber tomado un taxi o pedir que alguien lo llevara, decidió conducir, cometiendo así un error que le cambiaría la vida. En su juicio, muchas personas fueron a testificar y a hablar acerca de lo bueno que era Lucas, su servicio a la comunidad, su corazón amable, su participación en la iglesia, hasta que finalmente el fiscal que lo acusaba dijo: todo eso está fantástico, pero eso no cambia el hecho de que este muchacho cometió una imprudencia, viajando a exceso de velocidad, borracho, y se llevó para siempre una vida inocente, por lo tanto, merece ser castigado. El tribunal se reunió, todo el mundo anticipando cuál iba a ser el veredicto del juez ante aquella situación. Cuando el juez finalmente se levantó para leer su veredicto, le dijo: Lucas, todos estos testigos han hablado de lo decente y bueno que tú eres.
Y yo estoy seguro de que eso es verdad. Incluso creo cuando tú has prometido que nunca más volverás a tomar alcohol. De que nunca más volverás a provocar lo que sucedió aquel día. Pero, y todo el mundo a la expectativa a ver lo que iba a decir el juez. Pero, una joven inocente perdió la vida por tu irresponsabilidad. Y no hay nada que tú puedas hacer para traerla de vuelta. Sus familiares y amigos lloran su partida. Por lo tanto, te condeno a 2 años en la cárcel porque ya tienes 17 meses detenido, 2 años más. Algunos pensaron que aquello era una injusticia, que no era suficiente. Sus familiares y amigos se sintieron bien porque se dieron cuenta que la pena no fue tan grande. Pero volvió a decir el juez y todo el mundo a la expectativa de nuevo. Pero por el resto de tu vida natural, mientras tengas vida, mientras respires, todos los años, el 12 de noviembre, te condeno a que vayas a la escena del accidente y pienses todos los años cuando vayas allí lo que pasó ese día, de lo cual tú fuiste responsable. No quiero que se te olvide nunca lo que pasó por culpa tuya. Quiero que recuerdes tu mal juicio, la vida que tomaste y tu participación en los hechos. Y el juez termina diciendo, yo creo que no hay nada más trágico y horrible que una víctima inocente muera por culpa de otro. Y yo no sé si usted está a favor de Lucas o en contra de lo que el juez hizo, pero yo quiero decirte en el día de hoy que tú y yo no somos muy diferentes a Lucas, porque tú y yo fuimos responsables por la muerte de una vida inocente llamado Cristo en la cruz, que fue nuestro pecado lo que lo llevó a la cruz, que Él fue una víctima inocente por culpa nuestra, que éramos tú y yo los que merecíamos morir y Él tomó el lugar por nosotros. Y nunca se nos debe olvidar, por eso Jesús dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. Cuando tomemos el pan, cuando tomemos el fruto de la vid, recordemos la participación nuestra en lo que sucedió aquel día y que lo que se hizo allí y la vida inocente que se entregó fue por culpa nuestra. Porque hay cosas que nunca debemos olvidar. Le invito a que participemos juntos de la cena del Señor. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, es quien nos da las instrucciones de cómo debemos celebrar la cena del Señor. Él dice, yo también comparto con ustedes lo mismo que aprendí, que la noche en que fue entregado Jesús tomó pan. Y después de haberlo partido y dado gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Padre, gracias por el cuerpo de Jesucristo entregado en la cruz por nosotros. Que nunca se nos olvide lo que Él hizo en favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.
misma manera continúa el apóstol Pablo diciendo: Jesús también aquella noche tomó la copa y después de ponerla delante de ellos dijo: toman, beban, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban de ella en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, gracias porque Jesucristo derramó su sangre inocente en favor nuestro, y ella es la que nos limpia de todo pecado. Bendito seas en el nombre de Jesús, porque todas termina diciendo el apóstol Pablo: que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. He